Carol y Pedro eran dos hermanos que no tenían las mejores de las relaciones, siempre estaban peleando por cualquier cosa, casi parecía que se odiaban aunque era todo lo contrario, sabían que podían contar el uno con el otro en cualquier momento, pero odiaban demostrárselo. Realmente todo eso cambió cuando Carol tuvo un accidente automovilístico una noche que salió a festejar con sus amigas del club de animadoras y todas murieron en aquel fatídico accidente, incluyendo Carol según el parte médico, pero como si se tratara de un milagro, un minuto después de haberla declarado muerta en una fría sala de hospital, ella reaccionó, y rompió a llorar debido al shock de todo lo sucedido. Después de aquel accidente, Pedro tomó conciencia de que casi pierde a su hermana, a la única persona que ya sea a las buenas o a las malas, siempre ha estado ahí, desde que él era pequeño, puesto que Carol era la mayor por 2 años de edad. Pasaron los años, y Pedro por fin fue admitido en la universidad luego de 1 año de intentarlo, su madre estaba muy feliz y orgullosa de él, y su hermana también. El único problema era que la universidad en la que fue admitido Pedro estaba en otra ciudad, su madre estaba preparada para que él se fuera y la dejara sola con su hermana, pero Pedro no quería dejarlas solas, amaba y admiraba a su madre pues desde la muerte de su padre ella se las ha arreglado sola para sacar adelante a sus 2 hijos. También amaba a su hermana Carol, y a la vez, tenía un sentimiento de sobreprotección con ella debido a que ya había sentido que la pierde una vez, y no querría volver a sentir aquella sensación tan desagradable. Además, desde aquel accidente Carol cambió casi por completo, por fuera seguía siendo una hermosa chica pelirroja que sacaba suspiros a cualquier hombre que la viera, pero ya no tenía el hermoso color aceituna en sus ojos por lo que los médicos dijeron que aunque pareciera que ella aún podía ver, la falta de iris la volvió ciega, se había alejado de las fiestas, y de los amigos que aún le quedaban, su vida social se redujo únicamente a su familia cercana, su madre y su hermano, y aún con ellos era distinta, pues se volvió una persona demasiado callada, aunque seguía siendo expresiva y cálida con ellos, solo hablaba cuando se trataba de una emergencia. Pedro rogó y rogó una y otra vez a su madre que se vayan a vivir con él en la otra ciudad, así podría cuidar de ambas, inclusive, amenazó con rechazar el cupo en la universidad si no iban con él. Tal fue su insistencia, que su madre finalmente aceptó y se fueron todos a aquella ciudad. Una vez llegados a su nuevo hogar, Pedro compró un perro adulto entrenado para Carol, así sabría que ella estaría a salvo mientras él estaba en la universidad, y así, las vacaciones terminaron y Pedro pudo finalmente iniciar sus estudios de medicina, que era su sueño desde lo ocurrido con su hermana, para así algún día poder curar su habla. Una noche, la madre de Pedro tuvo que hacer horas extras en su nuevo trabajo y no pudo ir a casa sino hasta el día siguiente, así que le dijo a Carol que fuera con su perro guardián Rocky hasta la universidad donde estudiaba Pedro. En el camino pasaron por lo que parecía un viejo parque de diversiones abandonado, con muros de ladrillos y una puerta metálica oxidada y doblada, con tablas clavadas en ella, impidiendo la entrada a cualquier persona, pero Rocky había escuchado algo ahí adentro, y casi por instinto entró al parque abandonado dejando sola a Carol quien se quedó inmóvil al ver que su perro escapaba para perseguir a alguien que representaba un peligro para su ama. Carol llamó a su hermano por teléfono, cuando Pedro contestó, ella colgó, y casi enseguida volvió a marcar a su hermano. Pedro salió corriendo de la clase de introducción a la medicina para ver a su hermana, pues ellos tenían un código por celular, y el que recibió Pablo Carol era de emergencia. Pablo corrió camino a casa, y en media carrera se detuvo, pues vio a las afueras de ese parque a su hermana con una cara de asustada, triste e impotente debido a su pérdida. Escribió todo en un mensaje de texto y se lo mostró a su hermano, este le sonrió y le dijo que se tranquilice, que él entrará ahí para sacar a su perro y después volver a casa. Todo estaba planeado para que salga bien, pero Pedro no conocía el mito urbano que hace 20 años, e incluso hoy en día rodea aquel misterioso parque, y que de haberla sabido, lo hubiera pensado más de una vez antes de entrar por Rocky. Pedro se las ingenió para trepar el muro. Una vez arriba pudo observar que sobre la puerta se encontraba el anterior nombre de aquel lugar, su nombre decía: Parque de los Patos. Entrada posterior. Pedro se preguntó por qué razón un lugar llamado el Parque de los Patos estaba tan abandonado. No le dio mucha importancia a esa pregunta, saltó al otro lado y se dirigió a buscar a Rocky. Desde afuera del parque Carol veía como su hermano Pedro se perdía poco a poco en las profundidades de aquel sitio, entre la oscuridad creada por los árboles que habían crecido en aquel lugar abandonado por Dios. Pedro caminó por entre los árboles esperando que no apareciese ningún malhechor, ya que es de conocimiento común que los malhechores se suelen esconder en los lugares abandonados.
De repente escuchó no muy lejos de él, unos patos que graznaban y chapoteaban en agua. Pedro pensó que tal vez Rocky estaría ahí, tratando de jugar con los patos, pues por más entrenado que esté, un perro también debe desestresarse de vez en cuando. Caminó hacia lo que parecía una especie de laguna, pero misteriosamente cuando llegó no vio a ningún pato, y también dejó de escucharlos. Esto le pareció un poco extraño a Pedro, quien solo lo dejó pasar y siguió buscando a Rocky. Mientras tanto Carol estaba afuera, muy preocupada. Había algo en ese sitio que la llamaba, y también sentía en su corazón, que su hermano corría peligro, un peligro enorme. Su angustia fue tal, que saltó al muro casi de un brinco, como si la desesperación que sentía en aquel momento le hubiera dado una especie de fuerza desconocida. Saltó adentro del parque y corrió hacia una luz que ella divisaba a lo lejos. Pedro por otro lado, parque abandonado dejando sola a Carol, seguía buscando a Rocky alrededor del lago, con la esperanza de que éste apareciera para tomar un poco de agua. De repente se encontró con un curioso árbol cuyo reflejo en la laguna era un tanto peculiar, pues se veía que de una rama colgaba una cuerda mientras que del árbol realmente no colgaba nada. Esto puso muy incómodo a Pedro. ¿Cómo es posible que una laguna refleje algo que en la realidad no está? Se acercó para inspeccionarlo y de repente una sombra cubrió su espalda. Los graznidos de los patos se hicieron presentes de nuevo, pero con más intensidad. Pedro regresó a ver lo que estaba detrás de él y fue cuando vio a un extraño hombre disfrazado de pato amarillo. Era de gran estatura, su disfraz denotaba un gran deterioro debido al agua y al tiempo, y un olor a carne podrida que era tan nauseabundo, que Pedro retrocedió tapándose la nariz con el antebrazo. Este extraño hombre se le acercó y le dijo: «Estás en mi parque, ahora debes jugar con Basil. Juega con Basil». Pedro no entendió qué estaba pasando, solo se preguntaba por qué razón habría alguien disfrazado de un pato maloliente estaría en un lugar tan vacío. Lo más seguro es que se trate de algún loco que trata al parque como si fuera su propiedad. En ese momento Basil gritó: «Juega con Basil». En ese momento los graznidos de los patos cesaron, y el parque empezó a cambiar. La cuerda apareció en aquel árbol, apareció otro hombre disfrazado de pato capoteando en el centro de la laguna, como si se estuviera ahogando, pero no se hundía, ni lograba salir, era como si se tratara de un alma en pena. Aquella laguna estaba llena de cadáveres de patos que flotaban, y a la vez graznaban. Sí, los graznidos de pato que Pedro había escuchado con anterioridad provenían de esos patos muertos. Al ver esto Pedro se asustó de verdad, era como ver parte del infierno en la tierra. Se dio la vuelta y empezó a correr mientras escuchaba a Basil decir: «Juguemos a las escondidas». Pedro trató de volver por el bosque que atravesó para llegar ahí, pero vio en los árboles a otra persona disfrazada de pato que se retorcía bruscamente tratando de escapar del árbol en el que estaba incrustado por 3 cuchillas gigantescas que estaban enterradas en su torso mientras que gritaba con una voz femenina. Pedro se detuvo y rodeó la laguna hasta llegar al otro lado y tratar de escapar por entrada de enfrente. Corrió hasta que se encontró con un parque de diversiones ya muy antiguo y oxidado. La vegetación se había apoderado de la mayor parte de él. En un carrusel que empezó a girar de la nada, vio como una persona disfrazada de pato amarillo estaba amarrada de sus manos a uno de los patos de porcelana en los que antes las personas montaban para disfrutar del carrusel. Esta persona estaba partida por la mitad desde el ombligo, y al igual que las otras 2 personas anteriores, se retorcía tratando de escapar de aquel lugar. Pedro entendió entonces que efectivamente se trataban de almas en pena de personas que habían sido asesinadas por aquel monstruo. Su miedo fue tal que pudo sentir como poco a poco sus posibilidades de escapar de aquel lugar se alejaban. De repente, regresó a ver un árbol lo suficientemente alto como para salir de aquel parque. Intentó treparlo pero era imposible. «Ahora te buscaré», gritó Basil, provocando que un frío demasiado incómodo recorriera la espalda de Pedro. Miró rápidamente la rueda de la fortuna, notó que su parte más alta estaba cerca a aquel árbol. Corrió a la cabina de control de la rueda moscovita y la activó, se subió en una de sus cabinas y esperó que subiera. Sabía que solo tendría una oportunidad de saltar al árbol y poder escapar del parque, y eso la verdad, lo ponía demasiado nervioso por miedo a no atreverse a saltar, a resbalar y caer de tal altura, a ser atrapado por aquel hombre disfrazado y terminar como esas almas en pena. Estando ya a punto de llegar a la parte alta para poder saltar al árbol, escuchó un aleteo que pasó muy cerca de él, entonces lo vio de nuevo, vio a Basil a 2 metros de distancia de él, en la cima de la rueda de la fortuna, caminando hacia él mientras decía: «Te he encontrado, ahora debes pagar tu penitencia».
Pedro trató de escapar, saltando a los vagones que estaban más alejados de Basil, pero era casi imposible, pues si daba un paso en falso caería y moriría. Lo único que podía pensar era en su madre y su hermana, en que las dejaría y que no las volvería a ver jamás. De repente Carol salió corriendo de entre las sombras hasta donde estaban Basil y Pedro. Ella vio a Pedro, pero en lugar de Basil veía una luz demasiado brillante que la cegó. Fue entonces cuando recordó todo, recordó la razón por la cual estaba ahí, con vida. Ella había muerto en aquel accidente, pero su amor por su familia y su deseo de estar con ellos hizo que no pueda fundirse en la oscuridad. Fue entonces cuando conoció a Douglas, un ente angelical tan elegante y hermoso como ningún otro hombre. Este se le acercó y le dijo que le agrada el color rojo de su cabello, pues es igual al de él. Este personaje le explicó que ha estado dando segundas oportunidades a varias personas a lo largo de la existencia de la humanidad, pero que todas ellas tienen un objetivo, si no no habría trato. Le habló de Ingrid, a quien él llamaba la verdugo. Su misión era la de juzgar y ejecutar a todas las personas que tuvieran maldad en sus corazones. Spencer, a quien llamaba el cazador, cuyo objetivo era su propia venganza y la de muchas otras personas, víctimas de un asesino hallado muerto en un bosque llamado Jeff. Le habló de Ian, a quien llamó el regalo, y su único objetivo es vivir y ser feliz. También le habló de otras 3 personas a quienes llamó la plaga, la oráculo, y el sepulturero. También le habló de Basil Robinson, a quien llamó el guardián, y su objetivo era proteger aquel parque a cualquier costo, pues en su laguna se encontraba algo realmente valioso para Douglas, pero al parecer, Basil se dejó llevar por el odio del rechazo que sufrió toda su vida por ser diferente al resto de las personas, y por la frustración de haber perdido lo único que le daba sentido a su vida, su trabajo en aquel parque que tanto amaba. Es por eso que al despertar a su segunda oportunidad decidió convertir en condenados eternos a todo aquel que pisara el parque. En parte, hacía su trabajo de cuidador del parque, pero dejar a tantas almas en pena retorciéndose en un mismo lugar atraería a un enemigo muy poderoso de Douglas, un enemigo conocido como Till. Si ese monstruo llegaba a apoderarse del artefacto guardado en aquella laguna, el fin del mundo sería el menor de los problemas. Carol recordó haberle preguntado el por qué eligió a Basil como guardián, si tenía tanto odio guardado. Douglas le respondió que era porque al igual que ella, no se fundió en la oscuridad, seguía aferrándose a algo en el mundo de los vivos que le impedía cruzar. Desde ya, Basil era un candidato potencial. En segundo lugar, la laguna de aquel parque era ideal para esconder aquel artefacto. Usar el amor de Basil por el parque para que protegiera aquel artefacto sería una jugada perfecta. Y en tercer lugar, los patos tiernos y amarillos le agradan. Dicho esto, le confió a Carol la tarea de tranquilizar a Basil Robinson. Douglas la llamó la domadora. Carol aceptó, y Douglas le prometió que no recordaría nada de esto hasta que llegara el momento, y tras recordar todo, los ojos de Carol, sus puños y sus pies comenzaron a generar una especie de humo rojo con luz propia. Ahora Carol sabía qué debía hacer para proteger a su hermano, y de un salto llegó rápidamente donde colgaba su hermano, el cual no terminaba de creerse lo que estaba pasando. Carol regresó a ver a Basil y también a todas sus víctimas que estaban disfrazadas de patos en todo el parque, moviéndose desesperadamente como queriendo escapar de ahí. Basil se enfadó demasiado por haber perdido a su presa, y su traje comenzó a acelerar su proceso de putrefacción, mostrando al Basil Robinson que siempre estuvo escondido tras ese disfraz. Su apariencia era espeluznante, metales incrustados bruscamente en un cuerpo lleno de la sangre ya podrida de sus víctimas. La apariencia que tenía era la de un demonio industrial con forma de un pato antropomorfo. Entonces gritó: "Mi parque, mis juegos, mis reglas". Cayó de la rueda moscovita y se abalanzó rápidamente a donde estaba Carol. Ella fue más rápida que Basil y como si fuera una maestra del Muay Thai, le propinó una patada tan brutal en su rostro que salió volando hacia la antigua tienda de postres del parque. Ella se acercaba caminando hacia Basil, pero su hermano la sostuvo fuertemente de la mano, e incorporándose del suelo le pidió que dejara las cosas como están, y que se fueran de ahí. Le dijo que no quería volver a perderla, y que él la protegería. Tras escuchar esto, ella sonrió, y habló tranquila y de manera amable. "Ahora yo cuidaré de ti, hermanito, después de todo, yo soy la mayor". Pedro no se lo pudo creer, su hermana había hablado, y sus palabras le infundieron tanta confianza en ella que solo asintió con la cabeza, y corrió afuera del parque. Mientras tanto, Basil se levantó violentamente y dio un grito que pareció llamar a los patos muertos del parque.
De repente un gran número de patos zombies se abalanzó sobre Carmen, la cual seguía caminando mientras los patos que se le acercaban se convertían en cenizas ante aquel humo rojo que despedía ahora su cuerpo entero. Basil debió haberse sentido asustado, pues se dispuso a correr en otra dirección. Carol de un brinco llegó a donde estaba Basil cortándole el paso, luego simplemente y tocó la cabeza de este con toda la palma de su mano, quemando toda la ira de su alma, y dejando solamente el objetivo que Douglas le dio a cumplir cuando le otorgó su segunda oportunidad. Casi al instante, todas las almas en pena de aquel parque dejaron de moverse, pues fueron liberados. Tras 10 minutos de espera a las afueras del parque, Pedro pudo observar cómo Carol salía caminando con Rocky de su lado. Al verse los hermanos no dudaron en abrazarse y sonreír, pues todo salió bien. Douglas apareció frente a ellos y con un rostro amable les dijo que estaba muy feliz por ellos, que aunque la mayoría de la humanidad está podrida, personas como ellos le demuestran que no todos están perdidos. Le dijo a Pedro que su hermana es muy valiente, y que por eso le haría un regalo, pues desde su amigo Spencer, se había acostumbrado a dar regalos a quienes cumplieran con su objetivo. Y dicho esto, el color en los ojos de Carol regresó, pero esta vez estaba más hermoso que nunca. Pedro, emocionado y desconcertado, no hizo más que agradecerle. Obviamente Pedro tenía muchas dudas, pero decidió no presionar a su hermana, y esperar a que ella le contase quién era aquel sujeto de cabello rojo y elegante traje blanco, y cómo pudo hacer todo lo que hizo en el parque. Douglas se acercó a la laguna del parque con un anciano que cargaba una pala y tenía los mismos ojos blancos que Carol, Basil y los demás a quienes había ofrecido una segunda vida. Le dijo algo en el oído, este asintió con la cabeza y comenzó a cavar un gran agujero en medio del parque que sirvió de fosa común para todas las víctimas de Basil Robinson, que se acercaron por su misma cuenta a ella cayendo para siempre. El anciano se despidió de Douglas y se retiró del parque. Mientras tanto, Douglas estuvo ahí hasta que se encontró con Basil, a quien preguntó si ya estaba más calmado y listo para continuar con su misión. Este solo asintió con la cabeza como si se tratara de un niño siendo regañado por su padre. Recordemos que en vida Basil era un hombre con problemas mentales, es por eso que reacciona así ante Douglas. Douglas le dio 2 palmadas amistosas y le dijo que no había problema si mataba a los intrusos del parque, pero que no vuelva a condenar sus almas porque llamaría a Carol para que le dé otra lección. Basil se vio asustado y le prometió nunca más condenar almas, solo jugar con ellos y matarlos si era necesario. Douglas confió en la palabra de Basil y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Así fue como el Parque de los Patos siguió dando de qué hablar ante los habitantes de la ciudad, pues cada intruso que entraba en él no volvía a salir. Mientras tanto Carol, Pedro y su madre pudieron seguir viviendo juntos hasta que cada uno hizo su familia, pero aún así, seguían en contacto, y sabían que podrían contar el uno con el otro cuando lo necesitasen. Gracias por su atención.